hombre que vivió tan cerca del Señor Jesús, que lo conoció tan bien, un hombre que estuvo hasta el último momento cuando el Señor era clavado en la cruz. La palabra del Señor nos enseña que este hombre conocía muy bien al Maestro, muy bien. Había estado con él durante 3 años, eran parientes, sabemos. Un hombre que en ningún momento preguntó, ¿seré yo, Señor? ¿Se acuerdan? La última cena, cuando el Señor dice que alguien, uno de sus discípulos, le iba a traicionar. Él en ningún momento dice, ¿seré yo? Pedro sí lo preguntó, y Santiago, y Tomás, y Felipe. Pero él nunca dijo, ¿seré yo? Porque él sabía que él no iba a ser. La pregunta de Juan fue diferente. La pregunta de Juan fue, ¿quién es, Señor? Diferente, ¿eh? ¿Quién es, Señor? Y el Señor le mostró quién iba a ser el traidor. Y este hombre fue de los 12 discípulos el que murió, el último, de muerte natural. Sabemos que escribió un precioso evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. Escribió 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan. Y escribió el famoso libro del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. Pero en primera de Juan leemos cosas muy interesantes que él las dice a creyentes. Y vamos a ver, por ejemplo, la primera. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice el texto, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es interesante, ¿verdad? Habla del temor. En primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 1, verso 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Otra cosa muy interesante que Juan dice en esta carta, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Uno más. Primera de Juan 2, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Todas estas palabras, todos estos versículos que hemos leído fueron dirigidos a creyentes. Sabemos que Juan le escribió fundamentalmente a creyentes. Creyentes que vivían con una presión social y religiosa y espiritual tremenda, y que en aquel tiempo ya comenzaban a levantarse herejías y falsas doctrinas que querían tirar por tierra las enseñanzas del Maestro. Pero me llama la atención que él dice que en el perfecto amor no tiene que existir temor. Es decir, son dos cosas opuestas. Es como el sol y la luna, el día y la noche, la sal y el azúcar. Dice que en el perfecto amor no puede haber temor. Pero Juan da a entender como que hay creyentes que todavía siguen teniendo miedo. No debería de ser así, ¿verdad que no? Pero la cruda realidad es que hay creyentes que hoy en día viven y tienen miedo. Pero no me refiero miedo a cosas. Como decía el jueves aquí, ¿no? Johnny, que tenía miedo a algunas cosas o tuvo miedo a algunas cosas. Sino que lo peor en algunos casos es que hay creyentes que no solamente le tienen miedos a cosas, sino que le tienen miedo a personas. Hay gente que le tiene miedo al que le paga el sueldo, al patrón, al jefe. Hay gente que le tiene miedo al pastor. Ustedes no, ¿verdad? Hay niños que me tienen pánico. Claro, si les asustan a ustedes, madre, diciéndoles, pórtate bien, que llamo al pastor, el niño cuando viene el pastor parece que viene el conde Drácula a comérselo, ¿verdad? Y los niños se transforman y se quedan quietos porque viene el pastor, viene el coco. Pero la Biblia nos enseña que un verdadero creyente no tiene que tener miedo de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que el Espíritu de Dios que habita y que mora en nosotros no produce ese temor,
Luego, si el Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros, no produce temor, sino todo lo contrario, ¿cómo es posible que a veces haya gente que se llaman cristianos, que vienen a la iglesia hace años, que conocen la palabra del Señor, que han nacido de nuevo y todavía tienen temor, todavía tienen miedo de cosas y de personas? Llámese pastor, llámese jefe, llámese madre, llámese padre, llámese vecino o llámese como se llame. Después vamos a ver por qué hay algunas cosas que no son normales en la vida de algunos creyentes, pero la realidad es que se siguen dando. No solamente casos de temor, sino que hemos leído en el capítulo 2, verso 15, que en aquellos tiempos y hoy en día había y hay creyentes que todavía tienen apego a las cosas del mundo. Juan es muy categórico en esto, él no claudica, él no dice, bueno, eso es una cosa leve, es una cosa de poca importancia, sino dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Pero la realidad es que hay creyentes que todavía siguen amando ciertas y determinadas cosas del mundo. Y ahí usted póngale lo que quiera. Ponga usted el nombre que quiera y no voy a decir yo nada para que nadie se sienta aludido ni vaya a pensar que yo me estoy dirigiendo a esta persona o a aquella persona. La realidad es que todavía hay creyentes que siguen amando ciertas y determinadas cosas del mundo. Cuando él dice y las describe que si alguno ama al mundo, el amor del Padre aún no se ha perfeccionado en ese creyente. Y dice, todo lo que hay en el mundo, no dice lo que hay en el mundo, y podría uno decir, bueno, sí, pero esto no. No, dice todo. Todo lo que hay en el mundo, versículo 16. Y él lo resume en 3 palabras. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debería de haber temor en la vida de algunos creyentes, pero los hay. No debería haber apego, ni atracción, ni amor por el mundo y sus cosas, pero a veces lo hay. No deberían, como hemos leído en capítulo 1, verso 6, haber creyentes que todavía andan en tinieblas, porque dice la Biblia que somos hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Pero la realidad es que a veces hay creyentes que hay un poco de tinieblas y un poco de luz en su vida. Y no pueden compartir una cosa con otra, porque decíamos el otro día, ¿qué comunión puede haber un creyente con un inconverso? Ninguna. ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y Satanás? Ninguna. ¿Y qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Pero la realidad es que a veces hay creyentes que todavía hay áreas de su vida, llámese pensamientos, llámese emociones, llámese recuerdos, lo que usted quiera poner ahí, que todavía tienen áreas de su vida en tinieblas. Esa es la cruda realidad. ¿Debe ser así? No. Pero que los hay, los hay. Áreas de la vida de creyentes que todavía están en tinieblas. Capítulo 2, verso 4, leímos que hay creyentes, no solamente de la época de Juan, sino en la actualidad, que no guardan, que no cumplen, que no practican la verdad que han oído. ¿Y cómo puede hacer eso? Bueno, hermanos, porque cuando usted se convierte al Señor, el Señor no anula su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se convierte en un autómata, en un robot. Ahora ya no puedo decidir si voy por la derecha o voy por la izquierda, si obedezco o me rebelo. No, su voluntad sigue estando ahí. Y hay momentos en los que la voluntad, el ego, predomina sobre los impulsos del Espíritu, los deseos del Señor. Y a veces usted hace más su voluntad, hacemos a veces más nuestra voluntad que en el fondo la voluntad de Dios. ¿Debe ser así? No. Hay ejemplos en la Biblia de que la voluntad de Dios es que rindamos 100% nuestra voluntad al Señor. Por supuesto que los hay. Pablo decía, ya no vivo yo. Por ejemplo, un versículo, ¿no? Más vive Cristo en mí. El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ejemplos todos los que usted quiera. Pero la realidad, ¿cuál es? Que muchas veces hacemos nuestra voluntad y no hacemos la voluntad de Dios. Y a veces no hacemos la voluntad de Dios porque a veces hay creyentes que ni se preocupan en saber cuál es la voluntad de Dios. Imagínense, terrible. Hemos leído en el capítulo 2, verso 9, que en aquellos tiempos y hoy en día, por supuesto, hay creyentes que aborrecen a ciertas y determinadas personas, incluso a otros hermanos.
Porque que usted tenga un rechazo por gente del mundo, hasta ahí lo puedo entender. Pero que usted aborrezca a otro hermano suyo en la fe, la Biblia dice que el que hace eso no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces la realidad es que hay creyentes que andan todavía en tinieblas, que no practican totalmente la verdad, que no guardan los mandamientos del Señor, que andan en tinieblas, que tienen temores, que aborrecen a su hermano. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué se dan todavía, después de años, estas características negativas en la vida de algunos creyentes? ¿Por qué? ¿No causa esto dolor? ¿No causa esto mal testimonio y tropiezo a otras personas? Pues claro que sí, hermano, ya lo sabemos. ¿No piensan ustedes que cuando una persona dice que es creyente, los primeros que te observan son los más allegados a ti, llámese padre, madre, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, y basta que hagas una cosa mala, has hecho 100 buenas, pero no te dicen nada, no las reconocen. Pero basta que digas una palabra, que hagas algún gesto o que hagas cualquier cosa para enseguida, ¡fum!, se te tiran encima. Eso es lo que te enseñan en la iglesia. Y tú eres la cristiana. Ay, hermano, están con la escopeta cargada. 100 cosas buenas, nadie dice nada. Basta que contestes mal o que digas cualquier lamamina, hasta tu propia madre, tu propio padre, un hermano en Cristo, que tenía que decir, bueno, hoy por ti, mañana por mí. No te preocupes que tendremos a más de uno recordándonos que en ese momento no actuamos correctamente, no dijimos lo que teníamos que haber dicho, miramos lo que no teníamos que haber mirado, etcétera, etcétera, etcétera. A veces hay creyentes que le hacen muchos favores al diablo, Yo me acuerdo que una vez una hermana dijo, hermano, no hace falta que me condene y me recuerde mis errores porque ya hay uno que me los recuerda continuamente. No hace falta que usted le ría la gracia al enemigo. Ya tenemos todos al acusador. Pero la pregunta es, ¿por qué en la vida de los creyentes todavía se pueden manifestar estas características malas de las cuales hemos hablado? Bueno, primero, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa es que nosotros hayamos nacido de nuevo y otra cosa es que estemos creciendo y madurando en el Señor. Son dos cosas completamente diferentes. Usted puede haber aceptado al Señor, entregado su vida a Él. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres un hijo de Dios. Pero eso no significa de que tú estés madurando, de que tú estés creciendo. Y podríamos aquí pararnos y hablar horas poniendo ejemplo tras ejemplo, incluso hasta de iglesias enteras que no habían madurado para el tiempo que tenían. Es decir, lo que ellos decían que eran no coincidía con lo que ellos hacían y practicaban en más de una ocasión. Y siempre volvemos al ejemplo habitual y más común, la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo en el capítulo 1 dice, hermanos, nada os falta en ningún don. Hablaban en lenguas, profetizaban, tenían aparentemente palabra de sabiduría, palabra de ciencia. El poder de Dios se movía. Pablo no cuestiona la credibilidad, la autenticidad de los dones. No dice, eso no es de Dios, eso no es de Dios. No, él no cuestiona, él pone orden en los dones que se estaban utilizando mal. Pero él no duda de la autenticidad de los dones. ¿Me explico? Él no dice, esas lenguas que ustedes están hablando, esos mensajes que ustedes interpretan, esas profecías que se oyen en los cultos, eso no es de Dios. Prohíbo categóricamente como apóstol y fundador de la obra que esos mensajes se sigan dando. No van por ahí los tiros. Sino que él dice, hágase todo decentemente y con orden. Él no pone en duda los dones. El problema es que las personas que estaban siendo utilizadas en alguno de estos dones no estaban dando testimonio. Y lo vemos en el capítulo 1 diciendo gracias a Dios por los dones, por todos los dones que se manifiestan en la iglesia. Pero en el capítulo 3 dice a los hermanos, me han informado, la familia, los hermanos de Cloé, me han informado que entre vosotros hay divisiones y murmuraciones y celos y envidias y grupitos, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo. Y uno dice, ¿cómo es posible que una iglesia tan usada, tan bendecida, al mismo tiempo fuera tan carnal? Bueno, porque eran creyentes, pero les faltaba madurez, les faltaban crecimiento. ¿Reconoce usted, reconocemos nosotros en el día de hoy que nos falta todavía mucho por crecer y por madurar en el Señor, sí o no? Seríamos unos orgullosos si dijéramos, no, yo no necesito ya nada, yo ya estoy ya perfecta. Entonces, ¿qué hace aquí? Vayas al cielo.
antes que la echemos a perder. No se quede aquí, si está tan bien y está tan perfecta, no se quede porque la vamos a echar a perder, hermana y hermano. Si todavía estamos aquí es porque estamos en un proceso de perfeccionamiento y de cambio. Cuando se le escribe la carta a los hebreos, ¿qué le dice el autor? Hermanos, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de leche y no de vianda, no de alimento sólido, porque sois carnales, sois niños. Ya teníais que estar dando y no tanto recibiendo. Y él dice, todavía tenemos que estar enseñando los rudimentos, las primeras cositas de la vida cristiana, cuando ya teníamos que ir adelante a la perfección. Luego, el problema de falta de madurez, el problema de falta de crecimiento no es algo nuevo, es algo que siempre ha sido el talón de Aquiles de la iglesia. La gran debilidad del pueblo de Dios ha sido muchas veces que se produce como una especie de divorcio entre lo que creemos y lo que practicamos, entre lo que decimos y lo que vivimos. Ahí está el gran problema de la iglesia en estos últimos 2000 años. Y tenemos que ser honestos y reconocer que muchas veces la iglesia, cuando hablo de la iglesia me refiero al conjunto de todos los creyentes, no hemos sido un botón de muestra ni un punto de referencia al mundo, a los inconversos, sino que a veces nosotros, por nuestra forma de vivir, no tenemos, digamos, autoridad para decir así vive, así habla, así se comporta, así actúa un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Pero no estamos aquí para sentirnos condenados, sino para recapacitar y decir, Señor, perdónanos y ayúdanos para hacer las cosas decentemente y con orden a partir de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Vamos a leer algunos versículos en esta tarde, porque vamos a ver que uno de los problemas que se da muchas veces en los creyentes que no maduran, que no crecen, que cometen siempre los mismos errores, es por un denominador común. Es decir, no importa dónde te encuentres, no importa la iglesia que le estés predicando, no importa el país en el que vivas, la falta de crecimiento, la falta de madurez tiene como una especie de denominador común, da igual dónde estés. Creo que muchas veces el problema radica en que no terminamos de creernos lo que la Biblia dice que somos. Claro, porque han estado toda la vida machacándose, llámese pastor, llámese padre, llámese madre, llámese marido, llámese como se llame. Te han estado machacando toda la vida y no terminas de interiorizar y de creerte lo que la Biblia dice que eres. Y una de las cosas que la Biblia dice que yo soy ahora, no es que seré en el futuro, sino que soy ahora, es más que vencedor. Eso lo dice la Biblia, pero eso no es una promesa para el cielo. Las promesas no son para el cielo, son para la tierra. En el cielo no da falta fe. Son para ahora, para interiorizarlas, para cambiar la forma de hablar, para cambiar mi forma de vivir y para que mi nueva vida en Cristo no esté dominada por la carne, sino esté dominada por los principios del reino y podamos caminar en victoria y con la bendición de Dios. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Dígaselo a su hermano. Hermanos, somos más que vencedores. Es una promesa nuestra, es una realidad del tiempo presente. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ahora, he buscado algunos versículos que tienen una palabra en común. Ahora se van a dar cuenta de cuál es. Por ejemplo, vamos a leer en 1 de Juan 5:18. Y vamos a prestar atención porque nos van a leer esos versículos. Repito, 1 de Juan 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso es una promesa tremenda, eso es una bomba. ¿Cuántos dicen amén? El maligno no le toca. ¿Y cómo entonces es posible que hay creyentes que están todo el día diciendo lo que el diablo le hizo? Porque hay creyentes que a veces cuando los oyes hablar, hablan más del diablo que de Cristo. Es que el diablo me no sé qué, es que el diablo me tentó, es que el diablo me no sé qué, es que el diablo... Yo digo, nosotros así no hablamos. No es de la forma como hablamos los creyentes en el Señor y menos los miembros de Vida Nueva. Nosotros no estamos haciéndole propaganda al enemigo, lo que me hizo, porque la Biblia dice que el maligno tiene la orden de parte del Señor de no tocarnos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero entonces hay creyentes que caen y tropiezan y pecan. Porque se habrán separado del Señor, porque habrán bajado la guardia, porque no andan conectados con la fuente. Pero si usted está conectado al Señor, si usted ora cada día, si usted hace la voluntad de Dios, si usted no le da lugar al diablo, el diablo no puede tocarlo. Porque la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros.
Entonces, cuando usted ve por ahí a un creyente que no anda correctamente, que anda torcido, que da mal testimonio, dice, porque bajó la guardia, porque la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y cuando usted le da lugar, él lo toma. Pero la promesa del Señor es que si usted está agarrado a la fuente, agarrado al Señor y a su palabra, el maligno no le toca. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el maligno no me puede tocar, porque el Señor está conmigo. Dígalo otra vez, el maligno, el diablo, no me puede tocar, porque el Señor está conmigo. Así es, interiorice y practique y diga esa verdad, porque lo que creemos tiene que salir por la boca. Así de claro, dice que con el corazón se cree para justicia, ¿sí? Pero con la boca se confiesa que salvación. Hay que confesar lo que tenemos aquí adentro, que salga por la boca, que el diablo lo oiga. El diablo no lee los pensamientos, el diablo no sabe lo que usted está pensando en su mente, en su corazón, pero suéltelo por la boca para que él lo oiga y tiemble y salga corriendo en el nombre de Jesús. Primera de Pedro 1:5, mire qué versículo tan tremendo. ¿Qué dice? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La palabra que usted va a escuchar en estos versículos que van a estar leyendo ahora es la palabra guardados. Protegidos. El maligno no nos puede tocar porque estamos guardados, protegidos por el Señor. Ahora dice que la fe que Dios nos ha dado nos guarda. Es como una muralla que nos protege de los ataques del enemigo. Porque dice la Biblia que la fe es el escudo. ¿Sí o no? Efesios capítulo 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? El mismo versículo lo dice. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando usted baja el escudo, ahí le golpea al diablo. Pues no lo baje, no lo levante, no lo tumbe, levántelo y proclame la fe que tiene, proclame las promesas del Señor. Y dice que la fe que Dios le ha dado nos ayuda a combatir, nos ayuda a contrarrestar los ataques del maligno y nos guarda del maligno y nos protege. Judas, la carta de Judas que está antes del libro de Apocalipsis, es una carta muy chiquita. Solamente tiene versículos, no tiene ni un capítulo. Vamos a leer 2 versículos, el 1 y el 24 de Judas. 1, Judas 24 también. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Guardados en quién estamos guardados? Jesucristo. ¿En quién estamos guardados, escondidos? ¿En quién? En Jesucristo. Amigo. Cuando usted quiere guardar algo, pero algo de valor, ¿dónde lo pone? No lo diga porque si lo dice ya no tiene gracia. Pero las cosas de valor se guardan en lugares seguros. Y cuando la gente tiene algo que ya vale mucho, a veces hay gente que va a un banco y alquilan una cajita de esas de seguridad y guardan las joyas o guardan lo que sea en un lugar seguro. Bueno, ¿dónde nos ha guardado Dios a nosotros? En Cristo. Dice que nos ha metido en Cristo, nos ha guardado en el Señor, nos ha guardado en nuestro Dios, para que el maligno no se pueda meter con nosotros. ¿Qué te parece, amigo? Guardados en Cristo. ¿Usted cree que el diablo nos va a sacar de Cristo? ¿Usted cree que el maligno puede venir y sacarnos de Cristo cuando Cristo dice que está escondido con Cristo en Dios? Imposible. Estamos guardados sobrenaturalmente por la mano del Señor. Y el último texto, Apocalipsis 3:10. Escuche este versículo, es muy bueno y muy actual. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si usted guarda, si usted cumple, si usted practica la palabra de Dios, el Señor se compromete a guardarlo y a protegerlo a usted en paz y en seguridad. Eso dice la Biblia. Es algo recíproco. Usted cumple la palabra, el Señor cumple la suya. Usted guarda los mandamientos del Señor, el Señor le guarda a usted. Luego, en estos versículos que hemos leído, la palabra en común es guardar, 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 proteger, con toda seguridad, con la garantía de que el Señor nos va a proteger y nos va a guardar. Por eso, cuando hemos leído los primeros versículos de creyentes que tienen temor, creyentes que no practican la verdad, creyentes que no guardan la palabra, que viven en tinieblas, creyentes que aborrecen a su hermano, es porque no están bien delante de Dios. Porque cuando una persona está bien delante de Dios, se nota. ¿Cuántos dicen amén? El otro día cuando fuimos a ver al hospital a nuestra hermana Carolina,
Una de las cosas que a mí particularmente me llamó la atención de todo lo que nos dijo es, cuando oran por mí, al momento lo noto. Así nos dijo, ¿verdad? Y así nos enseñaba los pelos de punta. Cuando oran por mí, al momento lo noto. Bueno, yo puedo decir que cuando yo he salido de viaje, cuando ustedes han orado por mí, yo también lo noto. Pero no se pongan tontitos ni orgullosos, porque también les digo que cuando no oran, también lo noto. Les digo las dos cosas. Cuando ustedes oran por mí, yo lo noto. Pero cuando no oran, también lo noto. Así que si me quieren ver bien, oren por mí, porque ustedes van a ser los primeros en darse cuenta si están orando o no están orando. De hecho, hay personas hoy en día en las congregaciones que no son muy espirituales, no son gente muy comprometida, no llevan una vida totalmente como tienen que llevarla, pero hay tanta gente orando por ese muchacho, hay tanta gente orando por ese chico, hay tanta gente orando por esa familia que se mantiene, pero gracias a las oraciones, gracias a que lo están apuntalando con las oraciones, pero hermano, no dependa de las oraciones de los demás, de las del pastor, de papá, de mamá, sino dependa usted de su propia relación con Dios. Porque puede ser que un día la persona que ora por ti se olvidó, está ocupado o se murió. Pero eso no significa de que tú te vas a caer. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido a agarrarse de la mano del Señor. Porque dice una de las promesas más hermosas de la Biblia: yo te sostendré por tu mano derecha de modo que no caigas. Sino que no tienes que tener temor de nada ni de nadie en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, buscaba un ejemplo en la Biblia de guardar, algo que se guardó con seguridad, algo que se ocultó. Y entonces le dije, Señor, dame un pasaje de la Biblia, porque voy a hablar de cómo tú nos guardas, de cómo tú nos proteges, de cómo el maligno no nos puede tocar, de cómo tenemos una protección sobrenatural. Dame un pasaje, digamos que a través, como yo he dicho muchas veces, ustedes lo saben, a través de lo natural podamos ver la realidad del mundo espiritual. ¿Y saben el pasaje que el Señor me puso en la mente y lo vamos a leer ahora? Le voy a decir dónde está, lo vamos a leer, pero si usted quiere leerlo, está en el libro de Deuteronomio, de Barín, así se llama ese libro del Antiguo Testamento, capítulo 34, versículos 5 y 6. Y tiene que ver con un hombre que todos nosotros lo conocemos y es nada más y nada menos que Moisés. Escuche ese texto porque es increíble. Cuando yo lo leía decía, Señor, ese es el ejemplo perfecto que yo lo voy a utilizar esta tarde para que los hermanos vean que cuando tú guardas, cuando tú ocultas una cosa, nada ni nadie la puede encontrar. Deuteronomio 34, 5 y 6. Lo leemos. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Usted ha escuchado? ¿Usted ha escuchado eso? Mire, cuando murió el hermano de Moisés, subieron 3 personas a la montaña. Porque es curioso notar que hay momentos en los que los patriarcas y los grandes hombres de Dios sabían cuándo iban a morir. El Señor les decía, prepárate que vas a morir. Y ellos reunían a la familia, bendecían a los hijos. Incluso Isaac, cuando sabía que iba a morir, dice que mandó a asar 2 cabritos. Pero ¿quién se puede comer 2 cabritos a punto de morir? Ni vivo me como yo 2 cabritos. Imagínense una persona en el lecho de muerte y le hacen 2 cabritos. Ahora murió a gusto, Murió a gusto el Isaac. Y él llama a sus hijos, los bendice. Jacob igual, cuando va a morir, dice, vengan para acá, que les voy a declarar lo que va a ocurrir en el futuro, y les profetiza lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando el Señor le dice a Moisés, mira, suba a lo alto del monte porque tu hermano Aarón va a morir. Entonces subió Aarón, su hermano, subió Eleazar y subió Moisés. Subieron 3 a la montaña, y cuando le quita las vestiduras sacerdotales a su hermano, se las pone a su hijo. Allí murió Aarón y allí lo enterraron. Ahora, si usted muere en su casa, su cuerpo se queda allí. El que venga a su casa, lo ve a usted allí. Si usted muere en un hospital, el que va al hospital ve que usted murió allí porque el cuerpo está allí. En el caso de Moisés se dio algo muy curioso. Claro, usted dice, pero eso que hemos leído en Deuteronomio 34, ¿lo escribió Moisés antes de morirse? O por ejemplo, lo escribió Josué una vez que Moisés
murió, porque claro, si Moisés va a morir, ¿cómo él escribió, cómo él pudo describir su funeral? Bueno, hay dos opiniones, o que Dios le reveló los detalles a Moisés antes de, y la segunda opinión es que Moisés murió y luego el que terminó el libro de Deuteronomio probablemente haya sido su siervo, su ayudante, que fue Josué. Ahora, el día que murió Moisés no subió acompañado de nadie, como el caso de Aarón. El día que Moisés murió, dice que lo llevó el Señor a la tierra de Moab, lo que sería hoy en día Jordania. Le mostró toda la tierra, le dijo, mírala porque no vas a entrar. Y dice que allí murió Moisés. Ahora, si Moisés subió a lo alto de ese monte y murió allí, si usted media hora más tarde sube, el cuerpo de Moisés, ¿dónde está? Pues donde quedó muerto, ¿sí o no? Sin embargo, dice la Biblia que nunca nadie encontró el cuerpo de Moisés. Y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Será que la arena del desierto lo tapó? Bueno, pues escarbe y el cuerpo está allí. ¿Por qué nadie encontró ni en aquellos tiempos, ni siglos más tarde, ningún hueso, ningún rastro del cuerpo de Moisés? Bueno, lo hemos leído. ¿Qué dice el texto? Porque el Señor, ¿qué dice? Lo enterró y nadie sabe dónde Dios lo enterró. Es decir, Dios lo ocultó de tal manera que aunque subiera todo el pueblo de Israel escarbando por todo el monte, nunca lo iban a encontrar porque Dios lo que oculta y lo que entierra, nadie lo encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Es como esa expresión que encontramos en Apocalipsis, que dice que puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y puerta que Dios cierra, no te empeñes porque tú no la vas a abrir, ni tú ni 20 como tú. Luego, si Dios enterró a Moisés, ni el diablo, ni todo el pueblo supo nunca dónde Dios lo enterró. Ese es el ejemplo que yo quiero retomar y volver a los textos donde sale la palabra guardados en Cristo, protegidos por Cristo, para que ustedes se den cuenta que si un cuerpo muerto, escúcheme bien esto, si un cuerpo muerto no fueron capaces de encontrarlo, cuánto más usted que está vivo, que ha nacido de nuevo, que está guardado y escondido en Cristo, cuánto más el Señor nos protegerá de los ataques del diablo. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Y denle un aplauso ahora y dígale gracias, Señor, porque ahora entiendo que estoy protegido por la mano de mi Dios. Amén. Estoy protegido por la mano del Señor. Ahora, eso no significa de que el diablo no va a intentar tentarte. Cuidado. Eso no significa de que el diablo no va a intentar meterse contigo, desanimarte, robarte el gozo, robarte la paz, robarte la victoria. Él lo va a intentar. Ese es su trabajo. Pero tú también vas a intentar. Y tú también vas a hacer tu trabajo. ¿Cuál es? Interiorizar las verdades, pero no solamente oírlas y decir, amén. Si me preguntan dentro de 3/4 de hora de qué se habló hoy en la iglesia, bueno, que estamos protegidos por el Señor, que a pesar de que podemos tener temor y amar a veces al mundo y esto y lo otro, pero estamos protegidos por la mano del Señor. No, pero yo no quiero solamente que usted lo oiga, que diga amén y que de vez en cuando dé un aplauso y esté de acuerdo con la palabra. Eso está bien, pero ahora tú tienes que vivir, aplicar estas grandes verdades. Porque ahora llegará el momento, y yo te digo algo, hermano, y ustedes lo han podido comprobar seguramente ya. Cada vez que usted escucha un mensaje, de lo que sea, del amor, del perdón, de olvidar el pasado, de poner en práctica una palabra, si usted escucha un mensaje del tema que sea, tarde o temprano, a lo mejor durante la misma semana, o a lo mejor ese mismo día, llegará el momento cuando se te presentará la oportunidad para poner en práctica lo que tú acabas de decir amén en la iglesia, o simplemente fue un mensaje que tú aprendiste, pero no viviste. El enemigo, hermanos, es tremendamente astuto. Y cuando usted está en la iglesia, el diablo está ahí. Pero durante la semana, que la semana es muy larga, y hay muchas historias, y la vida da muchas vueltas. Si no, el pastor ayer habló de que estamos guardados en Cristo, de que si estamos conectados al Señor y practicamos la verdad, y la interiorizamos y la confesamos, el maligno no me puede tentar. Ahora viene el maligno y te trae al hombre más hermoso y encantador de la tierra. Alto. No sé si eso te lo gustan a ti los rubios, los morenos, ya ponle tú. Con dinero, con un buen coche, cariñoso,
Si tienes un hijo o una hija, va a ser el más cariñoso con ese niño, aunque después no le importa un pepino, pero ay, qué niño más hermoso. Después le va a molestar hasta cuando el niño dice, pero ahora es hermoso. Ahora llega el momento de la verdad. Ahora llega el momento de decir, a ver si es verdad que el Señor me protege y me cuida. Claro que es verdad, pero de la verdad oída a la verdad practicada hay un eslabón. Es como cuando dicen, no, el hombre viene del mono. No dicen eso, dice que hay un eslabón perdido. Bueno, a veces entre la verdad expuesta, entre la palabra que se ha oído y esa palabra que la vamos a practicar, hay como una especie de eslabón perdido. ¿Y cuál es ese eslabón perdido? La falta de práctica, de manifestar en la práctica la verdad que acabo de escuchar. Es decir, lo que le va a dar crecimiento a su vida no es lo que usted escucha. No. Pero algunos estarán pensando, pero la Biblia dice que la fe viene por oír. Y por oír la palabra de Dios. Bueno, si yo no aclaro y no explico un poco más en profundidad este texto, quiere decir que si usted oye y oye y oye y oye y oye semana tras semana, año tras año la palabra, al cabo de unos años usted tiene que tener una fe que ni el patriarca Abraham le gana. Usted sabe que en internet usted puede poner hoy en día la Biblia hablada. Algunos la tienen en el móvil, ¿sí o no? Ya son tan vagos que ni la leen, que la lea otro. Mateo 24, la pongo y estoy viendo cualquier cosa, pero me está diciendo Ya. Entonces, cuando usted pone la Biblia hablada a las 8 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche, usted ha oído un montón de horas la Biblia. Quiere decir que cuando usted se va a la cama, se va con una fe. Bueno, tiene que ensanchar la cama, tiene que comprarse un colchón más grande, porque no le va a caber la fe en la cama. ¿Quiere decir eso la Biblia? No es realmente así. Uno de los pocos verbos que en la Biblia son polivalentes, es decir, que tienen una doble traducción, optaron por esta, pero a mí me gusta más la otra, es que la palabra escuchar o el verbo escuchar es exactamente el mismo verbo que obedecer. Luego, obedecer y escuchar se dice exactamente igual. Eso quiere decir que cuando la Biblia dice la fe viene por oír, usted quite la palabra oír y ponga escuchar. O ponga la palabra obedecer, que es mejor todavía. La fe viene por obedecer la palabra de Dios. Es no solamente oír, porque oír no cuesta nada. Un inconverso pasa por la calle o una persona entra por primera vez a un culto y escucha una predicación, la escuchó, pero no la vive, no la practica. Eso es el gran error que muchos creyentes cometen, que no practican. Y como no practican la palabra, no crecen. Y son los creyentes que tienen temor, los que andan en tinieblas, los que son incapaces de cumplir con la palabra, los que son incapaces de amar al prójimo o a quien sea. Son creyentes, sí, pero como no practican, como no viven la palabra, simplemente son oidores. Y la palabra que se oye tarde o temprano se termina olvidando, ¿sí o no? Pero es la palabra que se practica, aunque sea en una pequeña porción. La palabra que usted oye y la practica, esa es la palabra que produce fruto y crecimiento en su vida. Por eso dice la Biblia, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, si hoy el Señor me está hablando en una línea, quiere decir que el Señor me está preparando para lo que va a venir durante esta semana. Si el Señor la semana pasada me habló en otra línea, en otro tema, quiere decir que puede ser que durante la semana ya el Señor me está preparando para las tentaciones, para las circunstancias que me pueden afectar a lo largo de la semana. Usted puede comprobar esto cada semana, hermano. Usted puede comprobar que cuando se habla de paciencia, a lo largo de la semana vendrán oportunidades donde usted va a tener que tener mucha paciencia para aguantar eso. Cuando se habla de fe, usted se va a dar cuenta de que vienen circunstancias en las que va a tener mucha necesidad de fe para poder echar para adelante ese problema que tienes. Y así en todos y cada uno de los temas que usted escucha. Y hoy el Señor nos está diciendo que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que Dios nos cuida. ¿Puede ser que el enemigo en esta semana quiera robarte la paz que tenías? Probablemente. Puede ser que en esta semana el diablo te quiere robar el gozo y ahora que veías un poquito de luz y ahora que te estabas animando y ahora que querías ir a por todas, ahora va a venir el sablazo. Claro, hermano, el diablo es un ladrón. ¿Y un ladrón a qué viene?
a contarte el cuento de Caperucita Roja. No, viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero como tú ya lo sabes, porque la información es poder, y tú ya tienes la información, y tú sabes que el diablo viene a amargarme la vida, a robarme la paz, a robarme el gozo. Me da igual si es por el dinero, por el marido, por el padre, por la madre, por fulanito, por menganito. Como ya lo sé, y hoy el Señor me está hablando, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hoy el Señor le dice a Vida Nueva, a la iglesia esta aquí presente, nos dice que Él nos está guardando, que Él nos está protegiendo. Puede ser que el Señor nos está diciendo en esta tarde, prepárense. Porque el enemigo no soporta que usted viva en paz, que usted viva en seguridad, que usted esté tranquilo, guardado y protegido por la mano del Señor. Y va a hacer todo lo posible por amargarte la vida. Pero no se preocupe, porque dice la Biblia que por un camino vendrá y por 7 saldrá corriendo, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Luego, hermano, escuche bien esto. Si el enemigo piensa que yo no voy a poder poner en práctica este mensaje durante esta semana, se equivoca. Porque la victoria no depende de mi estabilidad, la victoria no depende de mi estado de ánimo, gracias a Dios. La victoria depende de Él. Es su victoria, no es mi victoria, es su victoria la que yo aplico a mi diario vivir. Un día usted puede estar animado, otro desanimado. Un día puede estar más alegre, otro día menos alegre. Pero es que la victoria no depende de eso, de su estabilidad emocional. La victoria depende de alguien que venció al diablo una vez y para siempre. Y por eso cuando se declaran las promesas del Señor, no son quizás, tal vez, a lo mejor. No. Todas las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. El que duda es usted, la palabra, la promesa no duda. Por lo tanto, si la palabra es segura, si la palabra dice que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad de la noche, lo que yo tengo que hacer es decir, Señor, yo no quiero vivir según mi estado de ánimo, porque entonces voy apañado. Yo no quiero vivir según mis emociones o mis sentimientos, porque son fluctuantes, soy cambiante. Y la Escritura dice, y termino, no seáis como niños fluctuantes llevados por el viento de un lugar para otro. Dice, y el que pida que no dude, porque el que duda es como la ola que entra, y la ola que entra nunca más se ve. Esa ola entró y murió. Pero el creyente no es así. El creyente puede tener estabilidad emocional, puede tener equilibrio interior, puede tener paz 24 horas al día. ¿Por qué? Porque no depende de su estado de ánimo, ni de sus emociones, ni de sus sentimientos, sino depende de una victoria que se obtuvo hace 2000 años, pero que perdura por la eternidad, y es la victoria del león de la tribu de Judá. A Él la gloria, a Él la honra, por los siglos de los siglos, amén. Aleluya, gloria a Dios. Apláudale fuerte al Señor en esta tarde, hermano. Bendito sea mi Dios, bendito sea, Señor, aleluya, aleluya. ¿Y por qué? ¿Y ahora por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque todo eso que para ti es por qué, y por qué. Son exámenes, ¿no te das cuenta? ¿No te has dado cuenta ya, con la edad que tienes? ¿Y ahora por qué me dice que me van a echar del trabajo? ¿Y ahora por qué me hizo esto? ¿Y ahora por qué me hizo otro? Que no es Él, que no te enfades con el martillo. Cuando te das un martillazo en el dedo, no insultes al martillo. No es el martillo, no le eches la culpa al martillo. ¿No te das cuenta que el martillo es algo inanimado, que alguien lo tiene que utilizar? Tú o cualquier otra persona. ¿No te das cuenta que el Señor a veces te pasa una prueba, te pasa un examen? ¿Y dónde el Señor te quiere probar? ¿Dónde más te duele? ¿Dónde más te duele? Para que esa herida, que cuando te la toca, ¡ay, cómo me duele eso!, no te duela más. Me aprieta todo lo que quieras, ya no me duele, está cicatrizado. ¿Por qué? Porque el Señor me ha enseñado a estar por encima de eso. Mientras te siga doliendo, tienes un problema. Cuando no te duele, el diablo irá por otro lado. Por lo tanto, hermanos, prepárese, porque esta semana va a ser una semana impresionante, una semana tremenda. El diablo tiene que estar temblando. Después de un culto de domingo a la tarde, que es el culto que hacemos nosotros aquí, los hermanos del puerto los domingos a la mañana, después de un culto de domingo, el diablo tiene que estar asustado. Si yo fuera el diablo, yo estaría asustado.
Porque si todos ustedes en esta semana han interiorizado estas verdades y las proclaman y las practican, el diablo se va a tener que ir de Tenerife. Se va a tener que ir, no sé, a una isla perdida por ahí por el océano. Porque dice, yo con esta gente no puedo. Cuando no me dan por un lado, me dan por otro. Cuando no es a través de la oración, es a través de la confesión de la palabra de Dios. Hermano, quiero que cierre sus ojos en este momento ahí donde está. Y le diga al Señor, gracias, porque en esta semana se me van a presentar tremendas oportunidades para que yo vea y descubra la grandeza de mi Dios. Porque así como el enemigo tiene su agenda, y así como el enemigo intentará robarme la bendición, yo le digo, ya el Señor tiene preparada la bendición para mañana, para el martes, para el miércoles, para el jueves y para cada día de la semana. Ya la bendición está preparada. Las órdenes están dadas en la presencia del Señor para que tú vivas esta semana en victoria y en bendición. El enemigo que utiliza lo natural, el dinero, el dueño, fulanito, menganito, pero el Señor utiliza su presencia, su persona, y Él dice, yo soy. No temáis, no temáis. Shalom Alejem, manada pequeña, no temáis. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo, por los siglos de los siglos, amén. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que abre y ninguno cierra, el que nos guarda y nos protege. A Él sea la gloria. Señor, gracias te damos en esta tarde, Padre Santo, Padre bueno, por estas verdades de tu palabra. Señor, que en esta semana veamos cómo tú nos guardas. Que en esta semana veamos cómo tú nos provees, cómo tú nos guías, cómo tú nos ayudas, Señor. Señor, serán 7 días de oportunidad tras oportunidad. Es una escuela, la vida es una escuela que tú utilizas para derramar tu gloria y tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor, a estar atento, a recordar la palabra que hoy he oído. Guardados en Cristo Jesús, protegidos en la mano del Señor. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. Yo lo creo y lo declaro y bendigo, Señor, tu nombre, porque sé que en esta semana tú vas a bendecir mi vida. Tú vas a hacer milagros, cosas que uno dice, ¿cómo, Señor? Tu palabra dice, el Espíritu Santo lo hará. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y yo te pido, Señor, que en esta semana lo que es imposible desde el punto de vista humano se haga realidad desde la autoridad de mi Dios. Señor, métete en mi casa, métete en mis estudios, métete, Señor, en mi mente, métete, Señor, en todas las circunstancias de mi vida. Y como hemos cantado, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Que no decaiga nuestra fe y que a lo largo de esta semana podamos verdaderamente pasar de la teoría a la práctica y crecer y madurar y seguir avanzando en el nombre del Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Me gustaría que volviéramos a cantar ese Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Algunos tal vez necesitan un poquito de descanso, ¿sí o no? Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Quiero que en esta noche pasemos aquí delante. Yo sé que tal vez no hay espacio para todos, pero vamos a acercarnos. Aquí juntos. Aquí, hermanos, aquí delante de la plataforma, arrímense lo más que puedan. ¿Así? Eso es. Aquí delante vamos a orar y pedir al Señor que en esta semana el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos ayude no solamente a dar testimonio, sino que también podamos en todo momento estar tranquilos, sabiendo que mi mano o la mano del Señor está sobre mi vida, que mayor es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros. Puedes perder una
un día un partido, los mejores equipos que ganan ligas y campeonatos, a veces pierden partidos, ¿sí o no? Uy, perdió el equipo con un equipejo. ¿Cómo es posible que este equipo tan bueno, con jugadores tan buenos, perdiera hoy el partido? Es que a veces hay que perder en la vida para aprender algo, ¿sabes? Y puede ser que a lo mejor hayas perdido algo, pero eso no significa de que estés solo. Puede ser que un día lloraste, pero ¿sabes? Si lloraste, es para que valores más el gozo del Señor. Porque la Biblia no dice bienaventurados los que ríen, pero la Biblia dice bienaventurados los que lloran. ¿Sí o no? La Biblia no dice bienaventurados a los que todo le va bien. Eso no dice la Biblia. Pero la Biblia dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego a veces hay circunstancias que uno como ser humano, porque no dejamos de ser polvo y carne, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y dice la Biblia que el Señor a veces se ríe como diciendo, pobres cachorrillos, pobres cachorrillos. Tranquila, relájate. Todo está bajo control. Todo está bajo control. Para poder valorar una victoria, tienes que tener una situación difícil, porque si no, ¿cómo sabes que has obtenido una victoria? Para poder hablar de un Dios que sana, tendrás que estar un día enfermo. Si no, ¿cómo sabes si Dios sana o no sana? ¿Verdad? Luego, todo tiene un propósito en la vida. Y por eso a veces uno que tal vez no tiene el suficiente crecimiento se desanima, se pone a decir tonterías, porque usted sabe que cuando uno está desanimado empieza a decir tonterías, ¿sí o no? ¿Usted ha dicho tonterías? Mire, hay dos momentos en la vida de un cristiano que uno para de decir tonterías. ¿Saben cuándo es? Cuando uno está desanimado o cuando uno está enfadado. Mira que se dicen tonterías cuando uno está enfadado, ¿eh? Después te pones a pensar y dices, yo dije eso. Que tú lo dijiste. Estabas enfadado, dices tonterías. Estás desanimado, dices tonterías. Pero damos gracias al Señor de que nuestro Dios nunca se enfada contigo. Porque Dios es inmutable. Dios no está un día alegre, otro día triste, hoy estoy contigo. Dios es inmutable, siempre está igual. Eso quiere decir que la victoria no depende de ti, la victoria depende de Él. Toma la mano de la persona que está a tu lado si quieres. Ora por él, ora por ella. Bendícelo, bendícele. A veces estamos muy pendientes de que Dios me hable, Dios me bendiga. Está bien, no hay nada malo en eso, hermanos. Pero a veces bendiciendo, uno es bendecido. Y yo creo que hay personas aquí que tienen que comenzar más a bendecir. Porque cuando tú comiences a bendecir, te olvidas de ti mismo, te dejas de mirar el ombligo, te dejas de mirar a tus problemas. Cuando tú bendices y das, y das, y das a los demás, te olvidas de que no habías comido, te olvidas de que... Te olvidas. Y a veces estamos demasiado pendientes en mis cosas, mi vida, mi casa, mi marido, mis hijos, mis estudios, mi coche, mi casa, Hermanos, no se mire tanto usted mismo. No... ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗੇ ਛੱਡ ਦੇ ਰੌਣਕ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਧੂੜ ਦਿਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੱਡਾ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਟਰਾਈ ਅਸਲੀ ਯਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀਏ
ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ thank you